La hija del gobernante de Dubái, la jequesa Manal Al Maktoum, es la princesa más enigmática de esta familia real. Está casada con uno de los hombres más ricos del planeta, es madre de 5 hijos y dirige el Consejo para la Protección de los Derechos de la Mujer. Pero detrás de esta vida, aparentemente impecable, se esconde una tragedia de la que no se suele hablar en esta familia. ¿Qué le hizo exactamente el jeque Mohammed? ¿Por qué una mujer que lucha públicamente por los derechos de las madres nunca en su vida ha visto a su propia madre? ¿Y es verdad que, después de 40 años, finalmente lograron encontrarse? Esta historia se remonta a la lejana década de 1970. En aquel entonces, el futuro gobernante era soltero y viajaba activamente. En el Líbano, conoció a una joven llamada Randa y se enamoró perdidamente de ella. La libanesa, de 16 años, acababa de ser expulsada de una escuela católica por desobediencia y pasaba su tiempo en fiestas, bailando al ritmo de los Bee Gees. Mohammed tenía 23 años y quedó fascinado por ella. Tras un breve noviazgo, se casaron. Randa se convirtió en la primera esposa del futuro gobernante de Dubái. La joven pareja se fue a Londres, aviones privados, champán, clubes nocturnos. Luego se mudaron a Dubái, y fue allí donde Randa comprendió que las estrictas costumbres árabes no eran su mundo en absoluto. En 1977, la pareja tuvo una hija, Manal, la primera hija del jeque. Este fue un punto de inflexión en su relación. Mohammed exigió a la joven católica que se convirtiera al Islam, pero ella se negó. Entonces, su disputa se volvió definitiva y Mohammed actuó con extrema crueldad hacia ella. Simplemente le arrebató a su hija recién nacida, la expulsó del palacio y le prohibió a la madre ver a su propia hija. Randa regresó al Líbano, mientras que Manal se quedó con su padre en el palacio. «Lo perdí todo», diría Randa décadas después. «Lo perdí a él. Perdí mi hogar, perdí a mi hija, perdí mi dignidad, pagué el precio del amor». El jeque intentó compensar la prohibición de ver a su madre con una esmerada educación. Manal creció bajo el cuidado de Hind, la esposa principal del jeque Mohammed, una mujer estricta y devota de su familia. Para la educación de la niña, se contrataron a los mejores tutores y se organizaron fiestas y festivales infantiles. Creció como una verdadera princesa y obtuvo 2 diplomas de la Universidad Americana de Dubái en diseño de interiores y marketing. Desde fuera todo parecía la infancia feliz de una princesa. Pero en algún lugar del Líbano, su madre escribía cartas que quedaban sin respuesta. El jeque Mohammed le prometió a Randa en repetidas ocasiones que le daría la oportunidad de reunirse con su hija. En realidad solo se burlaba de ella y casi llevó a su antigua amada a la locura. «Promesas», diría Randa más tarde. «Pasó toda una vida de promesas». Pero un día ocurrió algo que Randa había esperado durante muchos años. Cuando Manal cumplió 3 años, el jeque fingió apiadarse de la desdichada madre y le envió una foto de su hija. La mujer libanesa la llevaba consigo a todas partes como una reliquia y un símbolo de esperanza de reunirse con su hija. Durante varios años, la miró todos los días, le hablaba y la guardaba cerca. Y entonces descubrió la verdad. Recibió una carta burlona de Mohammed. En ella se le informaba que en realidad en la foto no salía Manal. Era otra hija del jeque, tiene muchas. Durante años había estado mirando a una niña desconocida, pensando que veía a su propia hija, pero aún no sabía que su exmarido era capaz de una venganza mucho más retorcida. En el año 2000, Mohammed le comunicó a Randa que le había perdonado sus ofensas pasadas. Le prometió que si viajaba a Dubái para un evento social, podría ver a Manal. Randa pidió dinero prestado, compró un vestido de noche y voló a Dubái.
No sabía qué aspecto tenía su hija ya adulta. Le dijeron que si era una verdadera madre, su corazón encontraría a su hija por sí solo. Randa deambuló entre cientos de invitados, pero no encontró a Manal. Más tarde le informaron que su hija ni siquiera había estado en el evento. Fue otra broma cruel de Mohamed, y en ese momento, Manal ni siquiera sabía que su madre estaba en la misma ciudad intentando encontrarla. Y al día siguiente, a Randa se le prohibió la entrada a los Emiratos. Esto significaba que era poco probable que volvieran a encontrarse. Sin embargo, Randa no se rindió. Cuando Manal cumplió 28 años, el jeque Mohamed le encontró el novio perfecto. Se trataba del jeque Mansur al-Nahyan, el hermano menor del presidente de los Emiratos, propietario del club de fútbol Manchester City y uno de los hombres más ricos del planeta. Randa se enteró de la boda de su hija y decidió asistir de cualquier manera. Las celebraciones no se llevaron a cabo en Dubái, sino en Abu Dhabi, donde Randa podía entrar en secreto. Para ello, consiguió el apoyo de una princesa saudí invitada a la boda. Ella le prometió a Randa que la ayudaría a entrar en la celebración para que al menos pudiera ver de lejos a su hija con el vestido de novia. Pero unos días antes del vuelo, ocurrió algo inesperado. En pleno centro de Beirut, Randa fue atacada por un matón desconocido. En lugar de la boda, la mujer libanesa terminó en una cama de hospital, donde permaneció inconsciente durante mucho tiempo. Al recuperar el conocimiento, lo primero que vio fue el rostro de Mohamed al-Maktoum. Su exmarido no dudó en viajar al Líbano para desviar las sospechas. Juró que no tenía nada que ver con el brutal ataque. Al mismo tiempo, no perdió la oportunidad de insinuar que ella no debería volver a intentar ver a Manal sin su conocimiento. Sin embargo, el jeque tampoco dio su consentimiento para el tan esperado encuentro. Randa nunca llegó a la boda de su hija. Manal se convirtió en la segunda esposa del jeque Mansur y le dio 5 hijos. Construyó para ellos una vida que difiere drásticamente de su propia infancia. Siempre está a su lado, siempre participa en sus vidas, fotografía sus logros y los publica en Instagram, como si conscientemente les diera a sus hijos lo que ella nunca tuvo. Por esa misma época, Randa miraba esas fotos en internet, las fotos de los nietos que nunca había visto, de la hija cuya voz no conocía, y comprendía que la vida de Manal seguía su curso, sin ella, como si nunca hubiera existido. La princesa Manal lleva muchos años presidiendo el Consejo de Equilibrio de Género de los Emiratos Árabes Unidos. Ayuda a las mujeres árabes a ocupar puestos directivos y a participar en la gobernanza del Estado. Irónicamente, aboga por la libertad de las mujeres en el país, pero no tiene derecho a reunirse con su propia madre. En todo este tiempo, no ha pronunciado públicamente ni una sola palabra sobre su madre, ni una sola vez, ni en una entrevista, ni en un discurso. Este tema en su vida es un muro de silencio absoluto. En 2019, su madre habló públicamente por primera vez en décadas. Concedió una entrevista al periódico británico Sunday Times. En ese momento, tenía 64 años y todavía le temía. Es un hombre muy peligroso, dijo. Muy, muy influyente. Nadie puede detenerlo cuando quiere algo. Dijo que solo quería una cosa, reunirse con Manal para que su hija finalmente supiera la verdad, que su madre no la abandonó, que no quería irse. Desde entonces, no se ha sabido nada de ella, y aquí es donde comienza la parte más extraña de esta historia. Durante los últimos años, Randa vivió en Italia, y es precisamente por eso que muchos se preguntan si, después de todo, pudo haberse reunido con su hija. Manal viaja regularmente a Europa. En los últimos años, se rumorea en los círculos internos que, después de décadas, madre e hija finalmente podrían haberse reunido, en secreto, sin cámaras, lejos de Dubái. Quizás por eso Randa dejó de repente de dar entrevistas y de exigir un encuentro público. Tal vez finalmente consiguió lo que había esperado durante 40 años.
O quizás simplemente la obligaron a callar. Increíblemente, incluso después de casi medio siglo, el jeque Mohammed sigue prohibiendo a Manal reunirse con su madre. Quizás para él, esta postura tiene un significado especial, subrayando el poder absoluto del monarca. ¿Por qué crees que la princesa nunca se reunió abiertamente con su madre? ¿Tenía miedo de desafiar a su padre o simplemente no quería arruinar su propia vida? Escríbelo en los comentarios. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo. Hasta la próxima.